un personaje muy importante que yo valoro mucho porque ha sido fundamental en el análisis conceptual y crítico de lo que sucede con las desapariciones forzadas en nuestro país, con las madres buscadoras y con el drama humano que se vive permanentemente en México. Él es internacionalista también, es catedrático y sobre todo es una gran persona llena de sentimientos, Fabricio Larusso. Yo quisiera que escucháramos la participación de Fabricio Larusso porque es un hombre que conoce también el mundo y entiende lo que está pasando con relación a la embajada en México y otros asuntos. Adelante, Fabricio, por favor. El primer debate presidencial en México entre dos candidatas y un candidato se da en un contexto de fuerte crispación y crisis diplomática entre dos gobiernos de países hermanos, el gobierno de Ecuador y el gobierno de México. Y me refiero a los gobiernos porque un primer mensaje es que la crisis diplomática que se estalló después de la invasión ilegal de la policía y el ejército de Ecuador en la embajada mexicana en Quito, pues no debería este conflicto de involucrar, de afectar a los pueblos hermanos, y en general esto se refiere a todos los pueblos latinoamericanos que viven diferencias en sus gobiernos, diferencias ideológicas y de situaciones de crisis interna o internacional. Entonces ese es un primer punto importante respecto de esta crisis diplomática, que ojalá vaya hacia la desescalada, y me parece que el gobierno de México sí está actuando de esta manera, mientras que el gobierno de Ecuador todavía justifica un ataque a todas luces ilegal y condenado en todas las instancias posibles, prácticamente por todos los países. Pero el tiempo también se tiene que respetar cierta trayectoria justamente de la labor diplomática, que también no siempre es explicitada o conocida por el grande público, pero que sí se realiza a nivel de cancillerías, ¿no? Entonces, bueno, solicitar que haya una tranquilidad en ese tema, evitando justamente la polarización con el otro país que sí ha cometido un atropello, también en contra del mismo Jorge Glass, ¿no? Secuestrado, sustraído de la embajada justo después de que acababa de conseguir, digamos, el asilo político se le otorgó por parte del gobierno mexicano, entonces era básicamente un refugiado político, ¿no? Entonces eso en la historia latinoamericana sí constituye un parteaguas que ojalá no se repita, no se magnifique, pero que sí hay que considerarlo como tal cosa. También recordar que del otro lado del mundo, pero en otro conflicto, Israel también ha atacado y ha matado personas en la embajada recientemente, ¿no? En la embajada de Irán en Siria, que es otro antecedente muy preocupante para las relaciones internacionales, que viene a romper esos candados, esos mínimos de convivencia pacífica, o por lo menos diplomática, entre países que también América Latina se ha venido respetando, ¿no? Y que abre heridas muy, muy profundas que llegan por lo menos desde los años 70 y 80 del siglo pasado. Bueno, pues fundamental la reflexión que nos entrega nuestro querido amigo, importante analista, centrado en uno de los estados más complejos de México, que es el estado de Guanajuato.